La persona más común que encuentras en tu día a día fuera, en realidad, ¿alguien capaz de cambiar tu vida para siempre? En el rincón remoto de una aldea olvidada vive Isabel, una anciana que parece no tener mucho que ofrecer más allá de su fe y simplicidad. Pero lo que nadie espera es que su humilde hogar se convierta en el escenario de un encuentro sorprendente, lleno de lecciones que desafían todo lo que sabemos sobre bondad, sacrificio y propósito. Prepárate para sumergirte en una historia que mezcla lo extraordinario con lo cotidiano. En este relato, verás cómo actos aparentemente pequeños, como compartir un plato de comida o ofrecer refugio, pueden resonar de maneras inimaginables. No estamos hablando de caridad común, sino de una generosidad tan pura que desafía incluso las tentaciones más difíciles. Isabel, con su fe inquebrantable, enfrenta no solo las dificultades de su vida sencilla, sino también seres misteriosos y desafíos que ponen a prueba lo que ella cree justo y correcto. Y al final, una revelación divina cambiará todo. Si crees que entiendes el verdadero significado de la compasión, prepárate para sorprenderte. Esta no es solo otra historia, es una invitación a replantearte tus elecciones, tus prioridades e incluso tu fe. Al fin y al cabo, ¿cómo reaccionaríamos si descubriéramos que el desconocido a nuestra puerta es más de lo que aparenta? Acompáñanos y descubre cómo la vida de Isabel puede inspirar cambios profundos en tu propia jornada. La vida en el campo de Isabel era un reflejo de simplicidad y armonía. Su pequeña casa, hecha de madera envejecida y rodeada por un jardín florecido, parecía salida de una pintura bucólica. Al amanecer, el canto de los pájaros se mezclaba con el sonido de las hojas danzando al viento, creando una sinfonía que Isabel llamaba la voz de Dios. Cada día encontraba belleza en lo ordinario, la sombra de un árbol, el aroma del café recién hecho o el murmullo lejano del arroyo que atravesaba el valle. Para muchos, era solo el campo, para Isabel, era un pedacito de cielo. Isabel vivía según su fe, guiada por enseñanzas que daban sentido a sus historias cotidianas. Cuando una planta se marchitaba en el jardín, no lo veía solo como un problema, lo percibía como una metáfora del cuidado y la renovación del alma. Sus manos, endurecidas por el trabajo, mostraban cuánto se dedicaba, no solo al sustento físico, sino también al cultivo de algo más grande, la gratitud por cada detalle a su alrededor. Su día a día estaba entrelazado con oraciones susurradas al aire libre, como si hablara con un amigo cercano. ¿Qué lecciones podían aprenderse allí? En un mundo que vive a toda prisa, Isabel mostraba el valor de detenerse y escuchar lo que la vida tiene que decir. Muchos de nosotros ignoramos la fuerza que reside en las pequeñas cosas, una taza de té compartida, el sonido de la lluvia sobre el techo. Isabel nos recordaba, sin palabras, que esas historias simples son como semillas que, cuando se cuidan bien, florecen en momentos de pura paz. Allí, en su rincón, la vida era una invitación constante a la contemplación y la gratitud. Aquella mañana soleada, Isabel estaba en el jardín, cuidando las flores que siempre parecían agradecerle sus esfuerzos con colores vibrantes. Mientras arrancaba maleza y regaba las plantas, sintió una suave brisa acariciar su rostro. Entonces notó la visita especial de un colibrí, que se mantenía suspendido en el aire con la gracia de quien conoce los secretos de la vida. Para Isabel, no era solo un pájaro, era una señal de esperanza, un recordatorio de que algo especial estaba por suceder. Aquella pequeña criatura parecía traer consigo un mensaje divino. Un momento, Isabel detuvo todo lo que hacía y observó al colibrí. Sintió una conexión profunda, como si la naturaleza estuviera conspirando para traerle un mensaje o incluso una bendición. La forma en que el pájaro danzaba entre las flores y el brillo de sus plumas reflejando el sol llenaron a Isabel de una alegría serena. Sonrió para sí misma, sintiendo que ese día sería diferente. Cuando la naturaleza habla, es mejor escuchar, murmuró mientras volvía al trabajo con el corazón más ligero. Ese pequeño momento nos enseña la importancia de prestar atención a los detalles. Muchas veces estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones que ignoramos las señales de belleza y esperanza a nuestro alrededor. Isabel, con su sabiduría sencilla, sabía que incluso los acontecimientos más pequeños pueden llevar grandes significados. ¿Te has permitido alguna vez detenerte un instante para apreciar algo tan simple y mágico como el vuelo de un colibrí? Tal vez sea hora de intentarlo. El sol ya se preparaba para esconderse detrás de las montañas cuando Isabel escuchó pasos lentos y arrastrados que se acercaban. En la entrada de su propiedad apareció un hombre sencillo, con ropa desgastada y mirada cansada. Con humildad,
pidió un plato de comida y un refugio para pasar la noche. Isabel, que poseía poco más que su fe y valentía, no dudó en recibirlo. Dios nunca abandona a quien comparte, pensó mientras invitaba al desconocido a entrar con una cálida sonrisa. Sabiendo que solo tenía una gallina para la cena, Isabel hizo el sacrificio de prepararla para alimentar al viajero. El aroma de la comida se mezclaba con el ambiente acogedor de su hogar, y mientras él comía, Isabel sentía una mezcla de satisfacción y gratitud por poder ayudar. Hay más riqueza en un corazón generoso que en cualquier tesoro, comentó mientras recogía los platos. Ese momento reflejaba la bondad que siempre buscaba difundir, incluso cuando lo poco que tenía era su única seguridad. ¿Cuántas veces dudamos en ayudar por miedo a perder algo? Isabel nos enseña que la verdadera generosidad no se mide por lo que tenemos, sino por lo que estamos dispuestos a dar, incluso en la escasez. Un gesto simple puede ser un bálsamo para quien está perdido y un recordatorio de que la solidaridad transforma, tanto a quien da como a quien recibe. Al final de ese día, Isabel no perdió nada, ganó la certeza de que había marcado la diferencia en otra vida. La noche cayó, y la suave luz de una lámpara iluminaba el interior sencillo de la casa de Isabel. El viajero, sentado cerca de la chimenea, parecía encontrar por fin descanso tras días de agotamiento. Mientras el fuego crepitaba, Isabel le contó historias de su vida en el campo, mezclando risas y reflexiones. El hombre escuchaba atentamente, conmovido por la amabilidad de aquella mujer que lo trataba como a un viejo amigo. Ese ambiente, aunque humilde, rebosaba una sensación de calidez humana que era casi palpable. Cuando el sueño llegó, Isabel preparó para el viajero un rincón improvisado pero cómodo, cerca de la estufa de leña. Ella misma, con su fe inquebrantable, hizo una breve oración antes de dormir, pidiendo protección para el visitante y agradeciendo por la oportunidad de ayudarlo. En aquella quietud, parecía que la casa respiraba paz, y el cansancio del hombre se disolvía como la niebla bajo el sol. Isabel sabía que los gestos simples, como ofrecer refugio, podían transformar vidas, y eso le traía una felicidad genuina. Al amanecer, el viajero ya estaba de pie, preparándose para partir. Dejó una nota escrita a mano, llena de gratitud y elogios hacia la fe y bondad de Isabel. El mundo necesita más personas como tú, decía una de las frases. Isabel, al leer esas palabras, sintió que su alma se llenaba de alegría. Al fin y al cabo, no se trataba solo de ayudar, sino de inspirar a otros a hacer lo mismo. La nota quedó guardada como un tesoro, recordándole que incluso los actos más pequeños pueden resonar en el corazón de alguien. Pocos días después de la partida del viajero, Isabel fue sorprendida por una visita extraña. Un hombre de apariencia impecable, con ojos que parecían ver más allá del alma, apareció en su puerta. Se presentó de manera educada, pero había algo en su postura que parecía fuera de lugar en aquel entorno humilde. Con palabras dulces y una sonrisa intrigante, le ofreció a Isabel la realización de cualquier deseo a cambio de su alma. Sin embargo, la anciana no se dejó engañar. Su mirada atenta percibió el vacío detrás de aquella fachada encantadora. Con una calma impresionante, Isabel cuestionó las intenciones del visitante. ¿Y qué harías con el alma de una vieja campesina?, preguntó mientras acomodaba el chal en sus hombros. El hombre dudó, claramente sorprendido por la perspicacia de ella. Isabel, entonces, respondió de manera astuta, pidió deseos altruistas, como comida para los hambrientos y refugio para los sin techo. Con cada petición, la sonrisa del extraño se desvanecía. Él se dio cuenta de que no podría corromper a esa mujer de corazón puro y abandonó su intento, marchándose sin decir palabra. Ese encuentro demostró que la fuerza del alma no reside en la riqueza o el poder, sino en la claridad de los valores y la firmeza de propósito. Isabel, con su fe y sabiduría, nos enseña que incluso las propuestas más tentadoras pueden ser rechazadas cuando tenemos convicción de lo que realmente importa. El extraño se fue, pero dejó una lección: no todas las oportunidades son bendiciones, y el discernimiento es una virtud indispensable. En el corazón de Isabel, la paz permaneció, porque sabía que había elegido el bien. Días después, mientras Isabel regaba las flores de su jardín, fue sorprendida por una presencia familiar. El viajero al que había acogido regresó, esta vez con un aura de serenidad que parecía irradiar luz. La saludó con una cálida sonrisa y reveló algo que Isabel jamás habría imaginado: él era Jesús, disfrazado como un hombre común.
Isabel, inicialmente incrédula, sintió que sus manos temblaban y que lágrimas brotaban de sus ojos. Toda su simplicidad y hospitalidad habían sido una prueba, y ella la había superado con excelencia. Jesús explicó que su bondad y fe inquebrantable lo habían conmovido profundamente. Mencionó cómo, incluso en su pobreza, Isabel ofreció todo lo que tenía sin esperar nada a cambio, viviendo verdaderamente las enseñanzas que muchos solo predican. La anciana, con humildad, simplemente agradeció. Para ella, ayudar era algo natural, y no un gesto que esperara recompensa. Aún así, sentir el reconocimiento divino hizo que su corazón rebosara de alegría. Era como si todo el sentido de su existencia se confirmara en ese instante. Al partir, Jesús dejó un mensaje que Isabel nunca olvidaría: sigue siendo luz para los demás. Es a través de almas como la tuya que el mundo encuentra redención. Desapareció tan repentinamente como había llegado, pero la paz y la felicidad que dejó en Isabel permanecerían para siempre. Ese día, la anciana sintió que su historia, sus acciones y su fe no solo habían sido escritas en su corazón, sino también en los cielos. Y así, continuó su vida, ahora con una nueva luz guiando sus pasos. Ahora que has acompañado la increíble historia de Isabel, detente un momento y pregúntate: ¿cómo has acogido las oportunidades de ser una luz en el mundo? ¿Estás dispuesto a renunciar a algo valioso para ayudar a quien llama a tu puerta? Isabel nos mostró que los actos simples, guiados por la fe y la bondad, tienen el poder de transformar vidas e incluso, a veces, de tocar lo divino. Pero, ¿tendrías tú la misma valentía para poner a prueba tu generosidad? Piensa en tu rutina y en las pequeñas oportunidades de marcar la diferencia. Tal vez sea un vecino que necesita ayuda, un amigo que requiere escuchar palabras de esperanza o incluso un desconocido que cruza tu camino. ¿Qué tal si comienzas hoy? Compartir una sonrisa, donar algo que ya no usas o dedicar un momento para escuchar a alguien puede ser más poderoso de lo que imaginas. Recuerda, no se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que posees. Si esta historia te conmovió y despertó reflexiones, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás más narrativas que inspiran, desafían y motivan a ser una mejor versión de ti mismo. Y ahora, dime, ¿cuál será tu próximo acto de bondad? Deja tu comentario y construyamos juntos una cadena de transformación.